¿Alguna vez has escuchado la historia de personas que fingen estar enfermas, de que empiezan a generar un montón de síntomas en su cuerpo que los va llevando de una enfermedad a otra, cada vez a peor, cada vez con más necesidad de atención y que incluso llegan a someterse a tratamientos e intervenciones innecesarias para tratar de sostener su narrativa de que realmente padecen de estas enfermedades? Pues esto, aunque parezca descabellado, es totalmente real y le sucede a algunas personas un trastorno psicológico conocido como el síndrome de Munchausen. Quédate hasta el final de este video porque te quedarás sorprendido de saber a quiénes les sucede esto, cuál es la diferencia con otros trastornos, además cómo distinguir a una persona que está pasando por esto y qué hacer si descubres que conoces a alguien con el síndrome de Munchausen. Además te voy a contar un caso súper impactante y famoso sobre Munchausen por poderes que terminó en un desenlace final. Gracias por estar en este video. Mi nombre es Zoana García, psicólogo clínico, y bienvenido a tu Rincón Mental. ¿Qué es el síndrome de Munchausen? El síndrome de Munchausen, que ahora podemos encontrar en el DSM-5 como el trastorno facticio, es un complejo proceso donde la persona realmente tiene la intención de manifestarse como enferma, creando así un montón de síntomas tanto físicos como psicológicos que lo lleven a ejecutar el rol de paciente. Puede exagerar significativamente cualquier sintomatología de una enfermedad orgánica, puede exagerarla constantemente para poder seguir teniendo la atención y someterse a estudios que no importan la complejidad de estos y lo doloroso que puedan ser. Esta persona se expone a este tipo de estudios para mantenerse en ese juego de ese rol de paciente, en esa atención que constantemente está recibiendo por parte de médicos y enfermeras. Puede llegar incluso a generar autolesiones para confirmar esta narrativa y también puede tomar fármacos, toxinas, cualquier cosa que lo ayuden a fomentar y agravar el proceso y a tardar cualquier tipo de recuperación. Esto es algo sumamente grave porque la persona puede llegar a enfermarse realmente al exponerse a este tipo de conductas. Esto hace que además cuando el paciente es evaluado y no se encuentra un diagnóstico positivo o confirmativo de la enfermedad que está narrando este paciente, él va mudándose de hospital en hospital o de doctor en doctor, constantemente manteniéndose enfermo y además proyectando esa imagen hacia familiares, amigos y conocidos sobre que está recibiendo la ayuda que necesita por esa terrible enfermedad que padece. Y es algo que va empeorando porque necesita captar esa atención. Así que puede exagerar significativamente cualquier síntoma que llegue a tener o que sepa que está relacionado con la enfermedad que él profesa tener. Además que cuando llega a la consulta, toda la sintomatología que está manifestando es lo que normalmente hacemos cuando vamos al médico. Le contamos al doctor qué es lo que estamos teniendo, qué es lo que estamos padeciendo. Y si en este caso hay alguna enfermedad, incluso más grave, que requiere que llegues a tomar un fármaco para que estos síntomas sean más creíbles, sean más evidentes, es capaz de hacerlo sin ningún tipo de problema, porque necesita esa validación en ese rol como paciente. Esto puede llevar a que la persona incluso no tema exponer públicamente o mediáticamente toda esta sintomatología con la necesidad real de que lo sigan viendo y puede escalarlo a diferentes niveles. Factores psicológicos detrás de este comportamiento. Ahora, ¿por qué alguien haría esto? Definitivamente es muy complicado detectar al principio una persona que esté padeciendo el síndrome de Munchausen, porque manifiesta y dramatiza realmente todas estas sintomatologías.
Sin embargo, tras exámenes, tras evidencias científicas, se van dando estos resultados negativos hacia estas enfermedades que la persona dice tener y se hace un poquito difícil cuando además adopta la conducta de estar migrando de doctor en doctor, puesto que el sistema médico en algunos países no tiene conexión entre médicos y no hay un historial que quede registrado, o la persona perfectamente puede ignorar la información de médicos tratantes anteriores y llegar a este nuevo médico como si fuera la primera vez y el ciclo se hace más complejo de alimentar. Sin embargo, debemos entender que el objetivo real de que esta persona esté manifestando toda esta sintomatología, que puede ser física o psicológica, es jugar el rol de paciente, es tener la atención médica disponible para esa persona, es estar en ese papel de enfermo ante familiares y amigos, de que siempre tiene algo que justifique esto o aquello. No debe haber un incentivo externo adicional que esté reforzando que esta persona está manifestando la conducta. Por ejemplo, no sería síndrome de Munchausen si esta persona está haciendo toda esta dramatización de una dolencia psicológica si el objetivo es evitar ir a la cárcel, por ejemplo, o tener algún tipo de incentivo o recompensa económica. Sin embargo, personas con el síndrome de Munchausen que están en su rol de paciente a todo dar pueden, dependiendo de la magnitud del caso, llamar la atención de ciertas organizaciones o patrocinantes que ayuden a pacientes con este tipo de enfermedades y bueno, tener algún tipo de beneficio económico que lo ayude a estar más tranquilo durante este proceso de enfermedad. Entonces puede tener ese adicional ahí, pero no es el objetivo inicial de la persona. Realmente no es para nada lo que lo motiva. Su disfrute muy inconsciente en todo este proceso es justamente estar en ese proceso de ser el paciente. Ahora bien, hay múltiples factores psicológicos que pueden llevarnos a comprender el comportamiento de estas personas. Entre algunos de ellos podemos tener el de una historia de abuso o negligencia infantil, donde este individuo aprendió que la forma de llamar la atención o de recibir afecto era cuando estaba enferma. Así como también podríamos entender que se ha asociado que personas con síndrome de Munchausen también pueden llegar a tener rasgos o comportamiento de un trastorno límite de la personalidad, que hace pues que esto sea un poco más complejo. Ahora tenemos también la necesidad extrema de control. Fingir enfermedades le permite a esta persona manipular y controlar su ambiente, la narrativa familiar, cómo es su relación con los que lo rodean, y en esto encuentra una sensación de satisfacción, de seguridad. Historia de Didi y Gypsy Rose. Uno de los casos más mediáticos e impactantes que nos puede representar perfectamente cómo funciona este síndrome, aunque en este caso en particular es una pequeña variante que se llama el síndrome de Munchausen por poderes, y es cuando la persona inflige todas estas sintomatologías, dolencias o situaciones a un tercero que generalmente es su hijo o alguien que esté bajo el poder de esta persona. Es el famoso caso de Didi y Gypsy Rose, que terminó en un desenlace fatal. Estamos hablando de que esta señora Didi convenció a médicos y a su propia hija de que Gypsy tenía leucemia, distrofia muscular y múltiples enfermedades que llevaron a esta niña a estar sometiéndose a intervenciones dolorosas e innecesarias, operaciones e incluso estar en una silla de ruedas sin necesitarla en absoluto por muchísimos años. Déjame contarte un poquito más acerca de este sorprendente caso. Este caso realmente a mí no me deja de sorprender. Es demasiado impactante y muy increíble que puedas ver cómo una madre es capaz de infligir tanto dolor
en una pequeña solamente para sostener esta narrativa. Pero bueno, ella padecía un trastorno mental, el síndrome de Munchausen, que en este caso, al ser por poderes, hace que la pobre víctima realmente viva una compleja situación. Y fue el caso de Gypsy Rose, que creció rodeada de un ambiente hospitalario y de consultas médicas por enfermedades que nunca llegó a sufrir. Estamos hablando de que una de las cosas que favoreció la narrativa en este proceso y de que hizo dudar o investigar a algunos médicos sobre a ver qué es lo que tiene la niña, vamos a encontrar por qué está pasando por todo esto, es que Didi, la madre, tenía conocimientos médicos que le ayudaron a configurar un discurso más sólido sobre síntomas que tuvieran relación sobre las enfermedades que ella sugería que tenía la niña. Desde que era muy bebé, Gypsy Rose empezó a ser víctima de su madre cuando ella le reporta al médico que padece de apnea de sueño, lo cual lleva a que la niña empiece a usar mascarillas de oxígeno. Así como también cuando era chiquitica, los médicos le diagnosticaron un pequeño problema muscular menor en su ojo, lo cual lleva a la niña a tener su primera cirugía, y esto hace que Didi vea cómo es la atención que empieza a recibir de su entorno, de familiares, de amigos, atención que eventualmente seguirá recibiendo de muchas más personas por todo el proceso complejo que va a pasar la pequeña Gypsy Rose. Esta va a venir a estudiar en un colegio normal solamente hasta segundo grado, lo cual hace que evidentemente también esté menos expuesta a que otras personas se den cuenta de que ciertos síntomas que decía la mamá no los padecía realmente la niña, porque era obligada y sometida con un control impresionante para que la niña no moviera las piernas ni hiciera nada que contrariara los síntomas que la mamá está diciendo. Cuando es muy pequeñita, alrededor de los 8 años, ella le relata a los médicos toda la sintomatología de la epilepsia, con lo cual consigue que sea medicada sin tener absolutamente nada. Luego, para justificar toda esta atención y estos cuidados médicos ante sus familiares y conocidos, empieza a inventar que la niña tiene una especie de problemas en sus cromosomas que hace que tenga pues distrofia muscular y todos estos padecimientos que llevan a que esté constantemente consultando a los médicos. Ahí es cuando empieza, por una pequeña caída que tuvo en la motocicleta con su abuelo, que a partir de aquí tenga que estar en una silla de ruedas que le trae la mamá. La madre le dice a la niña que es lo que dicen los doctores y que no va a haber forma alguna en que ella pueda mejorarse si se levanta de esa silla de ruedas. Así que además, cuando intenta mover las piernas o algo, es castigada o apretada la mano por la mamá para que ella sepa que no puede mover las piernas y que no puede manifestar nada que refleje que ella pueda caminar, trayendo esta distrofia muscular a la mesa en la sintomatología compleja que supuestamente está padeciendo la pequeña Gypsy Rose. Debo mencionar que en todo este proceso ellas vivían en Luisiana cuando sucedió lo del huracán Katrina. Luego que ellas logran salir de esta situación, puede justificar perfectamente la ausencia de registros médicos y de historial de los estudios de las supuestas enfermedades que parecía Gypsy Rose, puesto que con el huracán todo el sistema se volvió caótico y se perdieron todos los documentos y estudios que ella se había realizado. Por lo tanto, confirmó y fortaleció más todo ese aval de historial que supuestamente la niña tenía. Estamos ahora que la niña tiene 8 años y la mamá le trae una nueva enfermedad sobre la mesa, y es que padecía de leucemia. Por lo tanto, le obliga a tomar un montón de medicación que le decía que era para el cáncer, y además le raspa el cabello, que lleva a la niña
a pensar que realmente tiene la enfermedad. Es importante saber que ella está creciendo bajo este control, está creciendo bajo este ambiente y es lo que su mamá le está diciendo. Además de que va siendo llevada constantemente de consulta médica en consulta médica. Y la mamá le decía cosas como, bueno, vamos a rasparte el cabello, igual se va a caer, así por lo menos lo mantenemos limpio. La obligaba a tomarse estos medicamentos, fue un proceso sumamente complicado. Incluso llegó a solicitar en algún punto que le colocaran una sonda en el estómago en donde ella controlaba absolutamente todo lo que la niña ingería porque le tenía que dar el alimento a través de la sonda. Procedimiento que al colocársela era realmente doloroso. ¿Cómo es que todos los médicos pues hacían estas cosas y le creían a esta mamá? ¿Y en dónde están los exámenes y los estudios que avalen estos procedimientos? Bueno, esta mamá realmente construyó un caso bastante sólido, bastante creíble ante el médico. Si el médico no le creía, sospechaba o obviamente evidenciaba que esto era falso, se cambiaba de médico en médico hasta que enganchara más o menos con uno. Además simulaba los síntomas de una forma magistral. Le daba una especie de anestesia a la niña, por ejemplo, en uno de los episodios, para que se le durmiera un poco las encías, la garganta, y entonces salivara mientras estuviera justo en la consulta médica, reforzando así que mira, tiene estas complicaciones, está salivando, no puede tragar bien, y el médico está viendo eso en ese momento en la consulta. No va a sospechar de forma inmediata que a lo mejor será la madre que le está dando algo para que salive de esta forma, no, porque lo está viendo en ese proceso. Esto además lo llevó a redes sociales, viralizándose de una forma que trajo la atención de televisoras locales, de artistas, de filántropos, de personas con posición económica bastante importante que le brindaban viajes, aviones privados para que ella pudiese asistir a otro tipo de médicos que seguro sí tenían una solución, o donaciones de cantantes, artistas para la niña. Construyeron una casa nueva para ellas porque bueno, habían sido víctimas de lo del huracán Katrina y ella siendo una madre soltera con esta niña tan enferma, pobre, necesitaba toda la ayuda de la comunidad, hasta viajes a Disney y demás para cumplir su último sueño, sus últimas voluntades. Así que el nivel de manipulación y de llamado de atención fue brutal en este caso. Esto llevó incluso a la madre, para tener más control aún si se quiere, a falsificar las partidas de nacimiento de Gypsy Rose para que ella creyera que tenía muchos años menos de lo que realmente ella tenía, de forma que seguía siendo menor de edad y de alguna manera ella tenía la responsabilidad legal sobre las decisiones que ella quisiera tener. Y después de 24 años de completo abuso y de estar padeciendo todo este control, dolencias y sometimiento innecesario por parte de su madre, Gypsy Rose conoce a un chico de 26 años que se llama Nick Godellón y es con quien empieza a tener una relación a través de una computadora que es parte de uno de los regalos de organizaciones con las cuales ellas se habían beneficiado hasta este punto. Y esta relación es bastante íntima, bastante explícita, llegan a compartir contenido sexual y llega el punto en donde planifican la eliminación de la madre. Es entonces cuando ella deja la puerta abierta de su casa y él entra, coge un cuchillo que ella le había puesto en un lugar específico y 17 veces lo clava en el cuerpo de la madre. Luego de que la elimina, mantienen relaciones íntimas en el cuarto de ella y se escapan. Yo en este video no voy a juzgar absolutamente lo que sucedió ahí. Es un proceso bastante complicado. Esta niña no creció en un ambiente normal,
ni siquiera podíamos determinar en ese punto qué creía real y qué no, y es atrapada porque al escapar, pues los vecinos y las personas que encuentran la escena conjuntamente con la policía se preocupan de que ella también haya sido raptada, y finalmente al ser atrapada pues sacar a la luz toda esta locura de caso que se escondía tras esa imagen de una madre abnegada y preocupada por su hija. Se podrán imaginar que puedes pensar cualquier persona que haya tenido interacción con ella, o que sea un familiar, amigo, vecino, y que no se haya dado cuenta de que este abuso estaba ocurriendo. Esto lleva a que finalmente sean sentenciados estos dos chicos, y en el caso de Didi, pues juzgada socialmente también por todo lo que sale a la luz. Jitsi cumple 8 años de prisión, luego es liberada, y al ser liberada pasa un evento social bastante increíble y digno de estudio, porque se hace realmente famosa, especie de celebrity. Su Instagram llega a más de 2 millones de seguidores, es invitada a múltiples podcasts y situaciones para conocer su lado de la historia. Es que quien no quisiera conocer cómo afectó a una muchacha vivir bajo toda esta circunstancia, y sobre todo en qué se va a convertir o qué clase de persona va a ser actualmente. De hecho, acaba de tener su bebé y tiene los ojos del mundo puestos en ella para saber cómo va a ser su proceder. Pero sin duda alguna es una historia bastante trágica e interesante para observar hasta qué punto puede llevar o llegar una persona para manifestar toda esta sintomatología que conlleva el síndrome de Munchausen. ¿Cómo reconocer el síndrome de Munchausen? Algunas señales de alerta, esas red flags que se prenden, que nos pueden ayudar a tener una sospecha de que estamos delante de alguien con el síndrome de Munchausen, sería, por ejemplo, una persona que tenga síntomas médicos inconsistentes con lo que tiene o que no tienen una causa clara, así como un historial extenso de hospitalizaciones o de intervenciones que no tienen un diagnóstico definitivo, o un conocimiento inusualmente alto sobre enfermedades médicas, resistencia de que el médico hable con familiares o con médicos anteriores, y esa necesidad constante de llamar la atención o de estar en una posición de padecimiento o de tener una enfermedad, una dolencia. Mira, ya saliste de una, entras en otra, pero siempre tienes algo, siempre hay una enfermedad, siempre hay una cosa inexplicable que tú sabes que tienes, que te hace sentir fatal y que te hace estar buscando pues médico constantemente, sin que estos médicos lleguen a una causa clara que confirme tu diagnóstico. Las personas con síndrome de Munchausen pueden comportarse de distintas maneras. Entre ellas tenemos simular síntomas psicológicos, como por ejemplo afirmar que oyen voces o que ven cosas que en realidad no existen. Simular síntomas físicos, como por ejemplo afirmar que se tiene dolor en el pecho o en el estómago. Intentar enfermarse activamente, como infectar deliberadamente una herida frotándose con tierra, etc. Las personas con el síndrome de Munchausen pueden ser realmente manipuladoras y pasarse de médico en médico, de hospital en hospital, e incluso tomar viajes larguísimos para visitar a otros especialistas, pero cuando son descubiertos pueden incluso dejar automáticamente y de forma radical ese hospital o esa visita médica, o mudarse de zona para empezar este ciclo nuevamente con nuevos grupos de médicos y especialistas que eventualmente no van a poder confirmar ese diagnóstico tampoco. Como verás, el síndrome de Munchausen es bastante complejo y es muy delicado de tratar.
sobre todo porque la persona ya de por sí está rodeada constantemente de especialistas y a veces no pueden percatar de forma inmediata lo que está ocurriendo. Así que si tú conoces a alguien que pueda estar padeciendo el síndrome de Munchausen, lo mejor que puedes hacer es facilitar o crear puentes para que esta persona reciba la ayuda psicológica especializada necesaria para poder tratar con esto. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final del video, lo logré, Dios mío, porque esta semana he estado fatal con mi voz y con mi capacidad respiratoria. Pensé que no iba a poder decir ni una palabra, pero aquí estoy. Se logró el video, así que te pido que por favor regálame ese like, comparte este video para que otras personas puedan tener conocimiento de este sorprendente síndrome que puede afectar a algunas personas en el mundo. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. No se te olvide activar las campanitas de notificaciones para que YouTube te avise cuando sale nuestro próximo video. Y bienvenido siempre a tu rincón mental.